La historia nos ha enseñado a mirar las guerras desde un ángulo muy específico. Nos habla de generales brillantes, de ejércitos disciplinados, de batallas decisivas y de banderas clavadas en territorios conquistados. Pero casi nunca nos habla de algo mucho más determinante: el dinero. Porque las guerras modernas no se ganan únicamente con soldados, sino con crédito. No se sostienen con coraje, sino con financiamiento. Y no se deciden en los campos de batalla, sino en salas silenciosas donde nadie lleva uniforme. Esta es la historia de una guerra que cambió el equilibrio global de poder, no por una estrategia militar innovadora, sino por una decisión financiera tomada por dos hombres que jamás dispararon un arma. A comienzos del siglo XX, el mundo todavía vivía bajo la ilusión de que los grandes imperios europeos eran invencibles. Rusia, con su enorme territorio, su población inmensa y su historia imperial, parecía una fuerza imposible de derrotar. Japón, en cambio, era visto como un recién llegado. Un país que apenas unas décadas antes había salido de un sistema feudal y que ahora intentaba desesperadamente ser tomado en serio por Occidente. Nadie imaginaba que, en apenas 18 meses, Japón no solo derrotaría a Rusia, sino que humillaría a todo un imperio y demostraría que el poder global podía cambiar de manos. La guerra comenzó en 1904 sin advertencia formal, sin discursos solemnes ni declaraciones diplomáticas. Una noche, la flota japonesa lanzó un ataque sorpresa contra los barcos rusos anclados en Port Arthur. Fue un golpe quirúrgico y brutal. Varios buques rusos quedaron inutilizados y el resto quedó atrapado en el puerto. Japón entendía algo fundamental: el tiempo era su enemigo. Si el conflicto se prolongaba, Rusia podría movilizar sus enormes recursos humanos desde el oeste del imperio a través del ferrocarril transiberiano. Así que Japón apostó todo a una victoria rápida. Con el dominio del mar asegurado, Japón comenzó a desembarcar tropas en Corea y Manchuria. Cada movimiento estaba calculado, no solo militarmente, sino económicamente. Porque Japón sabía que su capacidad para sostener una guerra moderna era limitada. Podían ganar batallas, pero no podían permitirse una guerra larga sin apoyo financiero internacional. Y ahí es donde comienza la verdadera historia. Detrás de la maquinaria militar japonesa existía una infraestructura financiera sorprendentemente moderna. En el centro de ese sistema se encontraba el Banco de Japón, una institución que había sido clave en la transformación económica del país. En pocas décadas, Japón había pasado de una aristocracia feudal a una economía industrial integrada al sistema financiero global. El Banco de Japón, inspirado en los modelos británicos, había adoptado el patrón oro y había logrado que la moneda japonesa fuera aceptada internacionalmente. Esa decisión, que parecía técnica y aburrida, sería la diferencia entre la victoria y la derrota. El hombre encargado de convertir esa arquitectura financiera en una herramienta de guerra se llamaba Takahashi Korekiyo. Takahashi no era un político común. Había vivido en Estados Unidos, trabajado en Londres, pasado por India y China, e incluso fracasado en un negocio minero en Perú. Había aprendido algo esencial: el sistema financiero global no se mueve por simpatía, sino por confianza. Y Japón, en 1904, no generaba confianza. Cuando estalló la guerra, Takahashi fue enviado al extranjero con una misión desesperada: conseguir dinero. Sin préstamos internacionales, Japón no podría sostener el esfuerzo bélico. Viajó primero a Estados Unidos y luego a Europa, tocando puertas, reuniéndose con banqueros, presentando cifras, explicando estrategias. Pero una y otra vez recibió la misma respuesta silenciosa: nadie quería apostar contra Rusia. Para los mercados financieros, Japón era un riesgo excesivo. Derrotado y frustrado, Takahashi estaba a punto de regresar a casa con las manos vacías, cuando ocurrió algo inesperado. En una cena en Londres, conoció a un hombre que cambiaría el curso de la guerra. Su nombre era Jacob Schiff. Schiff no era un banquero cualquiera,
Era uno de los financieros más influyentes del mundo, director de la poderosa firma Kuhn, Loeb Co., con acceso directo a los grandes capitales de Wall Street. Pero lo más importante no era su dinero, sino su motivación. Schiff era judío y despreciaba profundamente al régimen zarista ruso. Apenas un año antes, el Imperio ruso había sido escenario de violentos pogromos antijudíos, tolerados, cuando no promovidos, por el Estado. Miles de judíos habían sido asesinados o forzados a huir. Para Schiff, Rusia no era solo un imperio rival, era un régimen que merecía caer. Cuando Takahashi le habló con franqueza, sin adornos ni promesas vacías, Schiff entendió algo que otros banqueros no vieron. Japón no solo tenía una oportunidad militar, tenía una oportunidad histórica, y decidió intervenir. Schiff no solo invirtió su propio dinero. Utilizó su reputación para abrir los mercados financieros estadounidenses y europeos a Japón. En 1904, ayudó a recaudar aproximadamente $200 millones en préstamos de guerra, una cifra absolutamente colosal para la época. Ese dinero cubrió cerca de la mitad del costo total de la guerra japonesa. Más importante aún, envió una señal clara al mundo financiero. Japón era un país digno de crédito. Ese capital transformó la guerra de inmediato. Japón pudo expandir sus operaciones, mantener largos asedios, mover ejércitos completos y sostener campañas simultáneas en tierra y mar. El asedio de Port Arthur, largo y costoso, fue posible gracias a ese financiamiento. Las ofensivas en Manchuria, incluida la batalla de Mukden, se sostuvieron no solo con soldados, sino con bonos y préstamos. Rusia, en cambio, comenzaba a desmoronarse desde adentro. Incluso antes de la guerra, su economía estaba en problemas. El sistema tributario estaba al límite y el tesoro enfrentaba déficits crecientes. Con la guerra, las opciones se reducían a dos: imprimir dinero y generar inflación, o endeudarse a tasas cada vez más altas. Ambas opciones debilitaban al régimen. Cada derrota militar tenía un reflejo financiero, y cada problema financiero alimentaba el descontento social. Cuando la flota rusa del Báltico fue destruida por la armada japonesa en una sola batalla, el golpe fue devastador. Rusia había perdido en tierra y en mar. En casa, las protestas y huelgas se multiplicaban. El zar ya no podía controlar la narrativa. La guerra terminó en 1905 con el Tratado de Portsmouth, negociado en Estados Unidos con la mediación del presidente Theodore Roosevelt, quien más tarde recibiría el Premio Nobel de la Paz. Japón emergió como vencedor. Obtuvo territorios estratégicos, control ferroviario y el reconocimiento formal de su influencia sobre Corea. Pero el verdadero impacto fue psicológico. Por primera vez en la historia moderna, una nación asiática había derrotado a un imperio europeo. El equilibrio global de poder había cambiado. Las consecuencias no terminaron ahí. La derrota rusa sembró las semillas de la revolución. El descrédito del régimen zarista, agravado por la humillación militar y el colapso económico, llevó a disturbios masivos. 12 años después, el imperio ruso dejaría de existir. El zar sería derrocado y posteriormente ejecutado. Aunque el papel de Schiff en los eventos revolucionarios posteriores ha sido objeto de debate, su influencia en el debilitamiento financiero de Rusia fue innegable. Takahashi, por su parte, regresó a Japón convertido en una figura central. Se convirtió en presidente del Banco de Japón, luego en ministro de Finanzas y finalmente en primer ministro. Sus políticas económicas, basadas en gasto público y flexibilización monetaria, salvaron a Japón de la Gran Depresión. Pero su oposición al militarismo extremo le costó la vida. En 1936 fue asesinado por oficiales radicales. Con su muerte, Japón abandonó el experimento democrático y se encaminó hacia el militarismo. Dos hombres improbables, un japonés y un banquero judío estadounidense. Sin ejércitos, sin uniformes, sin medallas. Y aún así,
Fueron ellos quienes inclinaron el curso de la historia. Porque al final, las guerras no se ganan solo con balas. Se ganan con dinero, con crédito, con decisiones tomadas lejos del ruido del campo de batalla. Resulta incómodo admitirlo, pero el destino de imperios enteros puede depender de algo tan simple como una firma en un cheque. Mientras los generales ocupan los titulares, el verdadero poder suele operar en silencio, invisible y casi siempre decisivo. Si llegaste hasta aquí, deja una en los comentarios. Y dime, ¿quién crees que tiene más poder en una guerra, los generales o los banqueros?